Vamos a apretar fast forward, ¿sí? Porque muchas veces hemos presentado en este programa, y sobre todo de la mano de Jason Maine, imágenes que nos provocan fascinación y un poquito nos asustan, como esta. Fíjense. Parece como un adelanto de Terminator 8, pues ya me perdí de cuántas vienen haciéndose. Es claramente un robot, pero ya esta combinación de inteligencia artificial con esta forma humanoide, bueno, nos empezó a preocupar. De hecho, surgió en la misma mesa, ¿no? Cuando Jason traía estas noticias, dijimos, traigamos a alguien que nos explique un poco más al respecto. Y es por eso que está con nosotros Marcela Richillo, que es una especialista en inteligencia artificial, en robótica, es doctora en ciencias de la computación de la UBA y un montón de cosas más. Gracias, Marcela, por estar con nosotros. Agradecemos los chiches que trajiste también. Sí. Pero me cuenta, Marcela, que vos sos una coleccionista, además, de todo esto, ¿no? Coleccionista y de distintos países y cada uno con anécdotas. Sí, muchos robots. No, increíble. Y es más, vino y nos saludó con esa manito artificial que es de plástico. Sí, pero ya eso nos sorprendió. Sí, es increíble. Mirá, tenemos un montón de imágenes para compartir mientras charlemos, porque es básicamente un recopilado de las cosas que ya vimos en este programa y que tanta fascinación y preguntas nos despertaron. Pero la primera es, un poquitito de miedito tenemos que tener, porque vimos mucho Terminator, vimos muchas películas. El robot que estábamos viendo recién, Atlas, ¿sabes cómo nació? ¿Para qué nació? De una mamá robot, me muero. Para rescatar personas. Hubo una competencia muy grande, 2013-2015, sobre robots humanoides, y la idea de ese robot, cuando nace, la primera versión obviamente, no la que está ahora, fue una competencia de cómo rescatar personas en zonas de desastres a partir de lo que pasó en el 2011 en Fukushima, el tsunami, el terremoto y el tsunami posterior. Ahora, si bien este robot sería, entre comillas, bueno, tengo dos preguntas. Uno, si el robot se puede programar solo para ser malo, que sería lo más terrible. Y dos, sería, si alguien en lugar de crear un robot para el bien, no puede crear un robot igual de bueno como este, pero para el mal, ¿y eso será un problema? A ver, el robot hoy no puede ser ni bueno ni malo. Hoy no existe lo que es la inteligencia artificial completa o inteligencia artificial general o superinteligencia artificial, que sería una conciencia artificial, no existe. Y no hay ningún indicio de que pueda llegar a existir, aunque hay laboratorios que están investigando sobre eso. Por lo tanto, el robot no puede tener ni ser bueno ni ser malo. Sí. Ahora, el objetivo del humano sí hay que controlarlo, obviamente. O sea, cualquier área humana de estudio se puede utilizar para el bien o para el mal. O sea, la idea es controlarlo y que todo esto se use para el bien. Claro, ahora, una pregunta por ahí un poco más básica, inclusive, es ¿cuál es la diferencia entre robot y máquina? Porque ahí estamos viendo, o sea, una máquina en una fábrica, por ahí como la que estamos viendo en este momento, ¿eso es un robot también? Claro. Un robot el robot son las máquinas que ayudan a las personas en las tres grandes D en inglés. Las tareas dangerous, las tareas peligrosas, las tareas dull, aburridas, tediosas, y las tareas dirty, las tareas sucias, inhumanas. Y aparece una cuarta D que serían las tareas difíciles. En inglés es complex, ¿sí? Pero no importa. Las tareas difíciles. Le metemos un difficult, como diría Carlos. Difficult. Entonces, el robot nace con la idea de complementar al ser humano. Y la máquina, las máquinas, los robots son máquinas, pero un robot con hardware solo es una caja. Lo importante es la inteligencia, la programación que lo hace mover y que lo hace reaccionar con su medio ambiente. Todo muy lindo, pero ahora le vamos a pedir en realidad, el robotito que tienen arriba, porque es un tablero que, bueno, también tiene a veces independencia, que nos muestre las imágenes de armas de guerra, y hay explosiones, y son imágenes que nos dan un poquito de miedo, que también son manejadas por robots, porque me sumo a la pregunta que hacía Paloma, así como, ok, no son ni buenos ni malos, la programa un hombre, pero la programa un terrorista, y ahí ¿qué hacemos? Pues de hecho hay unas imágenes como estas, por ejemplo, que nos dan un poquito de miedo. Decimos lo mismo, es el humano el que toma la decisión. Cualquier área de estudio o de implementación humana hay que controlar que se use para el bien. Entonces, eso es lo mismo que un dron, por ejemplo, podría llevar algo que sea de primeros auxilios a un lugar. Entonces, depende de cómo se utiliza. ¿Y este? Estos ya pueden, incluso tienen como cierta, bueno, vos corregime, inteligencia artificial, porque
incluso más adelante se ve en el mismo paño que alguien los empuja, un ser humano, ¿no? Los empuja y el, bueno, caballoide logra encontrar el equilibrio de vuelta. Ese es Big Dog, ya tiene Mirá, varias tiene nombre. versiones nuevas, como Mini Spot, y dicho sea de paso, esos robots que están hechos por Boston Dynamics, en realidad fueron Mirá. comprados por SoftBank. Sí. SoftBank hace robot para las familias y compró esa empresa con la idea de mejorar la parte de hardware. Inteligencia artificial tienen, porque la inteligencia artificial es habla, visión y aprendizaje automático. Si tiene alguna de esas tres cosas, tiene inteligencia artificial. Ahora, que no es lo mismo que tuviera una inteligencia en el sentido de conciencia. Eso ningún robot lo tiene y tal vez nunca lo tengan. Claro, ahí nos diferenciamos con los robots. Ahora, sí hay un debate acerca de las armas autónomas. De hecho, se hizo un congreso acá en la ciudad de Buenos Aires donde se buscaba, en cierta manera, restringir el desarrollo, ¿no? Por parte de Estados Unidos y demás. ¿Eso medio en qué quedó? En realidad, la idea es no al desarrollo de armas directamente. Ok. Hoy todo dirigido por el humano. Los robots pueden ser autónomos. Un robot autónomo no significa que toma él la decisión. Los robots no tienen ni ganas, ni intención, ni conciencia. Autónomo significa que si yo voy a un cajero automático y pongo la clave y trato de sacar dinero, el cajero cuenta directamente sin que un humano lo controle a control remoto. Esa sería la definición de autónomo. Ahora, para que haga eso, para que pueda actuar en forma autónoma, necesita que un humano lo programe. Y me interesa esa parte que comentaste recién respecto a que, no sé si tiene que ver con la inteligencia artificial, pero que los robots pueden aprender conceptos nuevos. ¿Eso Sí. cómo funciona y hasta dónde puede llegar? Parecen más inteligentes que nosotros. Bueno, ¿son más inteligentes que nosotros? No. No. Rotunda, Sí, contundente. depende ¿no? del humano, ¿no? También ¿No? hay que Eso decir. nos llevamos tranquilidad a la familia. Qué que nos está mala, mirando. Paloma. Pero, ¿cómo es eso? ¿Que se van adquiriendo conocimientos? No, el cerebro humano es incomparable. La flexibilidad del cerebro humano es incomparable. Por más que existen robots autónomos, vehículos autónomos, el conductor humano es mucho mejor que lo que es una máquina porque tiene flexibilidad y toma decisiones en el momento que el robot, si no está programado para eso, no puede enfrentarlos. Entonces, por ese lado, seguro el cerebro humano es mucho mejor que lo que puede ser la máquina y eso es así. Con respecto al aprendizaje, uno le puede enseñar a la máquina, en vez de programarle diciendo, si ves que esto es transparente es agua y si es amarillito es jugo de limón, vos podés decirle que la máquina entienda esas diferencias dándole ejemplos. Le decís, estas músicas son malas músicas, estas músicas son buenas músicas y podés que la máquina entienda lo que le gusta, por ejemplo, a su usuario aprendiendo ella misma, pero solamente lo que el humano le enseña. Bueno, yo leí previo a esta entrevista un par de artículos que planteaban de que las máquinas podrían incluso llegar a ser más inteligentes que los humanos. Por ejemplo, le ganaron al campeón histórico de ajedrez y también pueden incorporar tantas variables y analizar tantas estadísticas en un microsegundo que de hecho podrían tomar decisiones más racionales que una mente humana. De hecho, por ejemplo, actividades financieras como pronosticar qué va a pasar con las bolsas del mundo, hoy en día se están empezando a usar máquinas que toman antecedentes históricos y no tanto a humanos que pueden Bien. equivocarse. ¿Cuánto es 345.748 dividido 145.706? No, yo la sé. Bueno, voy a Una dejar máquina la yo pregunta la para sabría. Bien, entonces vos sacás la calculadora y no significa que la calculadora es más inteligente que vos. La máquina colabora, la Wikipedia va a tener información sobre todas las fechas y lugares que el humano no necesita tener guardado en su cerebro. Entonces, la máquina complementa al ser humano y lo ayuda, esa es la idea, lo ayuda en las cosas que el humano no puede seguir, no necesita tener en su cabeza ese tipo de cosas. Un automóvil va mucho más rápido que lo que puede correr un humano. ¿Es más inteligente? No. Entonces, complementa. Entonces, cuando hay grandes cantidades de datos, lo que hoy se llama Big Data, no necesita que el humano se ponga a procesar grandes cantidades de datos, por ejemplo, millones y millones de transacciones bancarias detectando si hay alguna que sea fraudulenta. Le pide la ayuda a la máquina y la máquina es la que hace ese trabajo ayudando y complementando al ser humano. Claro, Jones, leí un artículo que era si Google nos está volviendo más tontos y un poco la conclusión era esa, lo voy a decir con mis palabras, que Google almacena datos, pero pues es el ser humano el que, bueno, sin ir más lejos, yo, por ejemplo, cuando comento una noticia internacional, me preguntás rápido, ¿cuáles son las capitales de los 200 países del mundo? Y no me salen.
saben, pero si pasa algo en un determinado lugar, bueno, uno tiene el contexto como para explicar un poco mejor. O un periodista deportivo no sabe el resultado de todos los partidos, pero sí te puede decir, y Boca está jugando bien, Bueno, ¿no? hace poco Más salió o un menos. listado Exacto. de cuáles eran las profesiones más factibles de ser reemplazadas por robots en el mundo y los periodistas tenemos que decir que estábamos en esa lista. Claro, los que solamente dan dato, y no, un contexto, dan un contexto, no Porque por ahí te opinión, puede escribir, o sea, contexto. si vos lo que decía el periodista, por ejemplo, ¿no? El periodista deportivo sabe los resultados y te puede escribir más o menos un texto siguiendo, si vos le enseñás a escribir un poco como hay un cierto antecedente, bueno, puede ser que produzca un texto autónomo. Ajá. El sentido común es propio del ser humano, la creatividad, todas esas cualidades, características que tiene el cerebro humano, no lo puede reemplazar la máquina, no lo puede reemplazar. El humano siente pasión, el humano siente amor, el humano tiene sentimientos y eso la máquina no lo puede sentir. Yo estoy muy tentado de complementar todas tus oraciones con un hasta ahora. Pero bueno, lo tuve que hacer. Porque, por ejemplo, ¿qué chances hay de que de acá a mucho tiempo una máquina, un robot, sienta pasión? Viste que en las películas está ese tema, ¿no? No me acuerdo, de hecho tenemos la imagen de una de ellas, de Yo Robot, que son todos igualitos y de golpe uno despierta y Will Smith se pone como loco porque empezaba a tomar decisiones autónomas. ¿Eso qué chances hay? Mirá, ahí está. Mirá qué preocupado que estaba Will Smith. Yo Robot es la película. Sí, pero finalmente el robot de Yo Robot termina salvando a la humanidad en la película. Ah, bueno, ¿y qué chances hay de que eso pase? ¿Qué onda? Yo no hago predicciones para el futuro porque el futuro nadie sabe. Hay una frase que a mí me encanta que dice, que yo no la inventé, que dice que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Entonces, el humano es el que tiene que tomar las decisiones de qué tipo de futuro quiere para su futuro, qué tipo de cosas quiere que sean en ese futuro. Entonces, la perspectiva, la tendencia es hoy de que no se llegaría a ese tipo de cosas, pero uno no puede saber lo que va a pasar dentro de muchos años. Claro. Y en un futuro cercano, digo, ¿para dónde va la robótica? ¿Va para ese lado de los humanoides o eso es medio marketing? Bien. ¿Hacia dónde va? Actualmente el foco está más en la parte de inteligencia artificial, más que en el desarrollo propio. O sea, hay robots humanoides, androides, que se parecen como maniquíes, que hablan y son recepcionistas. Hay un par en el Museo de Ciencias de Tokio, por ejemplo, de Hiroshi Shiguro, que están presentando noticias de ciencia. O sea, hay humanoides, androides. Y Pepper, que es el robot de SoftBank, que es de metro y pico, que está en las casas y que en algunos supermercados recibe a la gente. Pero la tendencia más grande hoy es en el desarrollo de inteligencia artificial. Ya hay nuevos trabajos creados a partir de lo que es inteligencia artificial, machine learning, big data. En Argentina ya existen nuevos trabajos a partir de eso, porque hay cosas que van evolucionando. Cuando se hacen predicciones de acá a 20, 40, 100 años, hay que tener en cuenta que la sociedad también cambia. Hace 40 años no existía la televisión a color. Claro. Ahí está 40 Pepper, años. mirá. Ahí está Para los que Pepper. no lo conocen. 40 años, hace 40 años no existía la televisión a color. Claro. Entonces, Bueno, dentro de 40 años, ¿cómo va a cambiar la sociedad además de los trabajos? Esa es mi pregunta. ¿Los robots vienen más a sacarle trabajo a las personas, como plantean muchos, o a crear nuevos empleos en el área de la robótica? El robot no puede sacar nada porque no tiene conciencia ni Bueno, intención. reemplazar al En realidad es el humano en- humano que decide cómo quiere hacer esos trabajos. Hoy mismo un corrector automático en la computadora te corrige automáticamente errores de ortografía. Entonces, hay tareas que si el humano quiere y puede hacerlas, las hace el humano. Si no, busca la ayuda de la máquina. Claro, eso de que los robots están haciendo que el día de mañana nos saquen trabajo, tengo entendido, es un planteo que venía de la época de la Revolución Industrial, cuando empezaron a salir máquinas, y no sé, tenías el tipo que con el burro araba el campo y de golpe se inventó el tractor y dice, nos van a dejar sin trabajo. Bueno, no sé cómo ves vos. ¿Por eso un tema más para un economista o no? Por eso hay que planificar. Las predicciones son importantes en el sentido de planificar. O sea, depende quién las dice, depende del estudio en el cual fueron realizadas. Está bueno sentarse y planificar qué se quiere para el futuro. Eso no significa que la sociedad cambia, que la sociedad evoluciona y que el humano busca la ayuda también de, por ejemplo, la máquina en sus tareas. Creo que ya nos va quedando claro, o sea, está llevando tranquilidad a la población, ¿no? Pero igual me quedó una, pero para terminar estar seguro. En las películas sobre todo se ve, y no sé si existe en la ciencia, que eso va a la pregunta, le ponen como un chip, un mandato o algo de no dañar al ser humano. ¿Viste que está esas reglas? No recuerdo si son 10 o son 3 o es una, pero que la primera, de hecho está en la película Yo Robot, que es no dañar al ser humano. ¿Existe eso? Dice desde los libros de Bradbury, es cierto. No, los libros de Asimov.
De Asimov, claro. Son las 3 cierto. leyes de la robótica de Asimov. Eso, ahí está. ¿Las inventó Asimov? Sí, para, Ok. para su línea de historias, de novelas, de robótica. La primera dice que un robot nunca debe dañar a un ser humano, ni por acción ni por omisión, o sea, que dejar que. La segunda dice que un robot tiene que obedecer al ser humano, salvo que rompa la primera regla. Y la tercera dice que el robot tiene que autoprotegerse, salvo que rompa alguna de las otras 2 reglas. Bueno, ¿y eso quedó solamente en el plano de ficción? No, es así. Ah, Es así. Depende obviamente de después los proyectos que hacen los seres humanos y los objetivos, como hablábamos del principio, el objetivo que le pone el ser humano al proyecto de robótica que se está desarrollando. Ahora, ¿qué Pero tan sí, cerca estamos? perdón, un robot no debe nunca dañar a un ser humano. ¿Qué tan cerca estamos de que un país decida desarrollar un ejército de robots para hacer una guerra, por ejemplo? eso ya existe medio. ¿No? ¿Cuál Se llama es, el Pentágono. Claro, por eso. Pentágono digo. y Kremlin se llama, sí, Yo claro. soy un poco Sí. más pesimista. Hay un montón de cosas que habría que ver que se usen para el bien. O sea, uno se enfoca en el tema de lo que es robótica e inteligencia artificial, pero la idea es que todas las cosas que salen al mercado no dañen al ser humano. No sé, que uno se lastime con algo. Todos los objetos tienen que estar controlados para que no dañen. La idea justamente es inculcar la necesidad de ayudar al ser humano. Esta tecnología permite ayudar al médico a procesar grandes cantidades de datos, estar actualizado en medicina, detectar enfermedades en una radiografía, interpretar imágenes o hasta ayudar en cirugías. Claro. Entonces, lo importante es enfocarnos en que esto se use para el bien, porque es el ser humano el que puede ser bueno o malo y es el que tiene que determinar que esto realmente ayude a la humanidad. Antes de que te vayas, Marcela, nos encendés el robotito que tenés ahí, porque tenemos 5 años nosotros. ¿De dónde? ¿Qué historia tiene Eso, ese ¿de robot? dónde salió? Este es Arquímedes. Arquímedes lo que tiene son Se supo al final cómo era sensores. Son sensores Mirá, no avanza. ¡Oh! y después sensores también de sonido. Y se da vuelta del lado que escucha el sonido. Y a ver si quiere, vamos a ver si quiere. Ah, es brillante, Arquímedes. Sí, baila, muy bien. Baila también. Nos está sacando el laburo. Que no pida la pausa porque nos morimos. No, es genial. Así que vos tenés un montón de estos en tu casa. Sí. ¿Y no vas a abrirlo al público, el museo de los Te robots o la podemos ir feria a de los visitar, robots? por favor. Vamos a ir nosotros a visitarte. Qué genial. Y, nos saludás con la manito de Sí. plástico y ya con eso estamos hechos. Un gusto, Un claro. gusto. Gracias, muy lindo. Bueno, gracias Marcela, un placer, Gracias. nos llenó de respuestas y nos quedan más preguntas todavía.